El presidente Joe Biden habló ante la Asamblea General de la ONU. Desde el estrado exhortó a las naciones a proteger la democracia y ayudar a Ucrania. Cientos de arrestos es el saldo de las protestas en contra del calentamiento global en Nueva York. Los activistas exigen a los gobiernos y compañías que dejen de utilizar combustibles fósiles. Con solemnes ceremonias y un macro simulacro, recordaron en México a miles de víctimas de los devastadores terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Abel, vamos a comenzar con los detalles de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante decenas de líderes mundiales, el presidente Joe Biden pidió no abandonar a Ucrania por la guerra con Rusia. Palmira advirtió que tras una eventual derrota ucraniana, ningún país estaría a salvo. Por eso vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que nos amplía un poco más. Entre otros temas de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Biden hizo un llamado a los líderes mundiales para que apoyen a Ucrania contra la invasión rusa. Tenemos que hacerle frente a esta agresión hoy y disuadir a otros agresores del mañana. Por eso, Estados Unidos, junto a sus aliados alrededor del mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania en la defensa de su soberanía, integridad territorial y su libertad. También dijo que la total responsabilidad de esta guerra recae sobre Rusia y que terminarla está en sus manos. A tiempo de apelar a la comunidad internacional, subrayó los derechos ucranianos que Rusia estaría avasallando. Los derechos a la integridad territorial, a escoger a dónde uno quiere vivir, la ciudadanía, etc. Así que la llamó una guerra ilegal de conquista que nosotros, Estados Unidos, está liderando una resolución pacífica. El tema de Ucrania le ha quitado protagonismo al tema del cambio climático, sobre el cual el secretario general había preparado la plataforma. Zelensky, a su turno, describió las consecuencias de la agresión rusa. La destrucción masiva está ganando ímpetu. El agresor está usando muchas otras cosas como armas, y las está usando no solo contra nuestro país, sino también contra todos los de ustedes, dijo Zelensky, en alusión a la táctica rusa de bloquear el envío de alimentos. Biden también hizo un llamado a los republicanos, quienes se cuestionan si Estados Unidos debería seguir enviando miles de millones de dólares en armamento a Ucrania. Una declaración muy clara: no podemos abandonar nuestros aliados. Los Estados Unidos tienen el liderazgo mundial, tienen la responsabilidad de cooperar con otros países con una agenda común para que se mantenga la paz. Durante 3 días, el presidente sostendrá varias reuniones, entre ellas con el secretario general de la ONU, para abordar el tema de recursos para la infraestructura y desarrollo sostenible en la lucha contra el cambio climático. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, la Cámara de Representantes ya tiene fecha para la primera audiencia del juicio político en contra del presidente Joe Biden. Los legisladores republicanos escogieron el 28 de septiembre como fecha crucial para comenzar la investigación sobre los negocios de la familia del mandatario y en especial de su hija Hunter Biden en vista de un posible juicio político. Bueno, y por otra parte, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes asegura estar buscando alternativas para evitar un cierre del gobierno. Pese a las fuertes disputas dentro del partido, planean una votación esta semana con el fin de financiar temporalmente el gobierno. Este martes anunciaron que la falta de un acuerdo bipartidista con los demócratas del Senado ha aumentado la posibilidad del cierre gubernamental el próximo 30 de septiembre. Y continúan las manifestaciones de activistas climáticos en Nueva York por la celebración de la Cumbre del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Así es, la tensión de las protestas ha escalado, ya se registraron decenas de arrestos y en la Gran Manzana está Ángela González con los detalles. Cerca de 75,000 manifestantes se tomaron las calles de Nueva York
y elevaron sus voces en contra de las instituciones financieras que promueven el uso de combustibles fósiles en medio de la emergencia climática por el calentamiento global. Es importante enviar un mensaje a los líderes mundiales, a Joe Biden, al sector financiero en Wall Street, que la crisis climática está aquí y que necesitamos que aborden esto con prioridad urgente. La única institución que realmente puede regular Wall Street y hacer que los bancos dejen de financiar nuevas infraestructuras de petróleo, gas y carbón es la Reserva Federal. Por eso queremos asegurarnos de que sepan que necesitan usar ese poder y nosotros, la gente, lo demandamos. Un estimado de la policía de Nueva York dejó 100 manifestantes arrestados por bloquear el paso peatonal. Las protestas se dan en medio de la cumbre de la ONU, en donde las consecuencias negativas del cambio climático han sido justamente uno de los temas centrales de los discursos de alto nivel. Ya son décadas en los que la comunidad científica ha hecho un llamado al cambio. Es una locura construir más infraestructura para el petróleo, gas y carbón durante una emergencia climática. Todos los científicos del mundo han hablado con una sola voz. Tenemos que detener los nuevos combustibles fósiles y reducir los existentes lo más rápido que podamos. Cuanto más tardemos, más perderemos irreversiblemente. La energía limpia es una de las metas trazadas por la ONU para el 2030 y el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado para invertir $500 mil millones anuales con miras a poder cumplir las metas de sostenibilidad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, en otros temas, el Sindicato de Trabajadores Automotrices amenazó con ampliar la huelga si no hay avances significativos. El presidente del sindicato, Shao Fine, anunció que las compañías Ford, General Motors y Stellantis tienen hasta el viernes para mostrar mejores ofertas salariales en las conversaciones y así evitar que el paro se amplíe a más plantas. Y ya se encuentran en el país los 5 estadounidenses puestos en libertad por Irán en un intercambio de prisioneros y la liberación de $6.000 millones en activos. Los liberados aterrizaron en una base militar de Virginia y fueron recibidos en medio de una gran celebración. Con lágrimas en los ojos, los 5 pudieron abrazar de nuevo a sus familiares. Tenemos otra alerta sanitaria. Ahora resulta que es en la India por la aparición de un peligroso virus llamado Nipah, que tiene una tasa de mortalidad muy alta y es transmitido por los murciélagos. El brote Palmira ya obligó al cierre de actividades en varias regiones por el temor de que se propague y ocasione otra pandemia. Imagínate, desde Miami, Florida, Anthony Belchi nos amplía. Alerta sanitaria en la India por un brote de contagios potencialmente grave. Las autoridades han cerrado escuelas, oficinas y centros comerciales en el estado de Kerala, al sur del país, después de que se detectara el virus Nipah transmitido a través de los murciélagos. Se contrae realmente a través de las secreciones del murciélago que infecta frutas o infecta algunos otros alimentos y el humano pues lo contrae. Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 14 días después de la infección. Es parecido a una gripe con fiebre, dolor de cabeza, tos y luego dificultad para respirar. El virus tiene una alta tasa de mortalidad y no hay un tratamiento disponible para aplacar sus efectos o prevenir la infección. Realmente no hay un tratamiento tan efectivo todavía. Se está tratando de desarrollar una vacuna también. Hay preocupación sobre todo ante el temor de que pueda desencadenarse otro episodio como el de la pandemia del coronavirus. Sabemos que es en estos virus que debemos desarrollar estrategia de vigilancia y de prevención porque se puede desarrollar como una cepa un poco más virulente. Hasta el momento se han implementado medidas que están siendo muy eficaces para evitar su propagación. Están cerrando el cerco epidemiológico, que es lo primero que hay que hacer, porque cuando se sabe que hay la infección, podemos entonces detectar que las personas que vienen del área o salen del área podrían tener esa infección. Aunque en principio no hay motivo de preocupación porque el virus estaría muy localizado, las autoridades sanitarias aseguran que lo esencial es seguir monitoreando la propagación. El objetivo, evitar una nueva pandemia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y mire, la tragedia en Libia continúa, ya van más de 11.000 muertos según Naciones Unidas y la cifra de desaparecidos rebasa los 10.000 a más de una semana del paso del ciclón Daniel. Bueno, el agua ya se fue, pero ahora el peor enemigo es el lodo. Los rescatistas deben desenterrar escombros para recuperar cadáveres. Wendy Castillo nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro problema que enfrentan es que los vehículos que llevaban la ayuda se quedaron atorados y la gente necesita con urgencia agua, alimentos y medicamentos básicos ante el creciente riesgo de cólera, diarrea y deshidratación, así como también desnutrición.
Viviendas y calles fueron arrasadas después que una represa en el río Derna colapsara y a su vez se llevara por delante una segunda represa mucho más cerca de la ciudad. Aún no se sabe con certeza la cantidad de fallecidos, pero el alcalde de Derna estima que el número podría llegar a los 20,000, basándose en la extensión del área de la ciudad que fue destruida por la inundación. Mientras tanto, los suministros médicos sufren una grave escasez, ya que las carreteras dañadas que no han podido ser completamente reparadas siguen obstaculizando el transporte. الأدوية لأن الأدوية خاصة الأدوية المزمنة احنا نقولوا للأمراض المزمنة اللي هي مثل أمراض الضغط والسكر وبعض الأدوية بتاع الأطفال مثل بتاع الحرارة والالتهابات وإلى آخره. El estado en el que se encuentra la zona tras la tormenta, el difícil acceso a la región, la falta de equipos especializados en Libia y la división política del país están dificultando las labores de rescate en Derna. Entre tanto, en medio de la devastación, los residentes salieron a protestar y piden a las autoridades que aceleren la investigación sobre el desastre. Por otra parte, una semana después de las devastadoras inundaciones que destruyeron la ciudad de Derna, ha surgido confusión alrededor de la cifra de fallecidos por la tragedia, en un ejemplo de la falta de una autoridad central en una nación dividida. De acuerdo al último balance del ministro de Salud que controla el este de Libia, hay 3.252 fallecidos, pero según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el saldo de muertos sobrepasa los 11.300. Lo cierto es que cualquiera que sea la cifra correcta, la devastación es de grandes proporciones. Por eso se han unido a la búsqueda equipos de emergencia provenientes de Francia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Túnez, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, no se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Autoridades de Miami, Florida, están tras la pista de una banda de ladrones de joyas. Recuerdan en México a las víctimas de los devastadores terremotos de 1985 y 2017. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Bueno, vamos ahora a la Florida, donde un grupo de ladrones protagonizaron un impactante robo en una joyería. Encapuchados y armados sacaron una caja fuerte con mercancía valorada en varios millones de dólares. Y en Miami, Ronald Hacha tiene más detalles. En este video de vigilancia se aprecia cómo los tres sospechosos están moviendo la caja fuerte de esta joyería, Mitch the Jeweler. Eran aproximadamente las 2:58 de la madrugada del lunes. De acuerdo al dueño del negocio, los tres sujetos se habrían llevado casi $3 millones en artículos de la joyería, ubicada en el 146 del noreste de la Primera Avenida en el downtown de Miami. Bueno, esto nos tiene muy preocupados porque esto es algo que no es muy común en la ciudad de Miami. Esto es algo que se ve en una película. Ves los tres hombres estos y los que son delincuentes entran en este negocio, le hicieron un hueco a la pared y se llevaron varios artículos, joyas. No sabemos el valor en total, pero sabemos que es bastante. Como se puede ver en este otro video, ellos ingresaron por el negocio del costado que se encontraba desocupado e hicieron un agujero para poder ingresar a la joyería. Ahora, tienen una imagen muy buena, le estamos pidiendo al público, por favor, si saben algo sobre este caso, conocen estas personas, cooperen con nosotros. También estamos investigando si estas personas son una banda, si están involucrados en otros crímenes. Estamos en contacto con otros departamentos, no simplemente aquí en el condado de Miami-Dade, pero también en Broward y en Palm Beach. Dueños de otros negocios de los alrededores están muy preocupados, ya que este tipo de robos no son muy frecuentes en Miami. Por su parte, el dueño de la joyería afectada ha preferido no declarar ante cámaras por temor que estos sujetos vuelvan con represalias. Los sospechosos, además de robar piezas de joyería, se llevaron la caja fuerte que además tenía dinero en efectivo. Como se aprecia, los tres sujetos estaban encapuchados y no se les podía ver el rostro. El dueño de esta joyería está ofreciendo una recompensa de $50,000 a cualquier persona que dé información acerca de estos tres sospechosos. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha. Noticias Estrella TV. Mientras tanto, una juez federal de California bloqueó una ley destinada a proteger a los menores que utilizan Internet. La magistrada alegó que la legislación, conocida como Ley de Código de Diseño Apropiado para la Edad,
viola la primera enmienda de la Constitución. Dicho mandato exigía a las plataformas en línea evaluar su contenido para niños, lo que las empresas como Amazon y Google consideraban como censura. Y de por sí no hay nada que viole. Ahora con esto, peor, pobres niños. Más descontrol. Más descontrol, más acceso. Bueno. Del contenido, sobre todo, que ellos pueden ver. Exacto. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. México recuerda a las víctimas de los trágicos terremotos ocurridos en 1985 y en el 2017. Continúa la crisis política en Guatemala. El presidente electo exige la renuncia de funcionarios del Ministerio Público. Seguimos con más información aquí en el Noticiero Estrella TV. Bueno, este 19 de septiembre México conmemoró el aniversario de los trágicos terremotos ocurridos en el 85 y en el 2017. Con un solemne acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia. Y desde Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene más. Con la bandera izada a media asta y el toque de silencio en la plancha del Zócalo, México recuerda a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 a las 7:19, justo cuando la Tierra se movió hace 38 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta ceremonia acompañado de su gabinete de seguridad. Laura Velázquez, secretaria de Protección Civil, reconoció a quienes dejaron todo por ayudar ese día. En memoria de las víctimas y en homenaje a la importante intervención de voluntarios. Más tarde, a las 11, la alerta sísmica volvió a sonar. Esta vez era un simulacro en el que participaron miles de mexicanos. Pero en la mente parece como si fuera ayer, cuando la gente tuvo que salvar la vida en el terremoto de 2017. Empezaban a caerse ya pedazos del techo, entonces pues como pude me salí, dejé a gente allá adentro que estaba en pánico, dije no me puedo quedar aquí con ellos, ¿no? Que Él nos proteja y nos ponemos en sus manos. La alerta vuelve a abrir la herida de quienes perdieron un familiar o su casa. Creo que es algo muy bueno que ha implementado México desde años atrás ya, porque esto pues ya no es nuevo, no tiene ya años que se está implementando y es una bendición. Tan solo en 2017, el gobierno federal reportó 370 personas fallecidas, pero miles se quedaron sin hogar. Para los mexicanos, septiembre se ha convertido en el mes de los sismos. Saben que en cualquier momento la tierra se puede volver a mover. Tan solo el día de hoy, martes 19, se registró un movimiento telúrico de 4.0 en la escala Richter en el municipio de Las Crucecitas, Oaxaca. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En otra información, se rompieron las relaciones diplomáticas entre India y Canadá. Esto después de que la India expulsó a un diplomático canadiense en respuesta a las afirmaciones del presidente Justin Trudeau sobre la posible implicación de India en el asesinato de un líder religioso en suelo canadiense. El hecho se produce días después de que Canadá expulsara al jefe de la inteligencia hindú por estos señalamientos. Bueno, y continúa la controversia dentro de la selección española femenil de fútbol. Algunas de las integrantes se presentaron este martes a los entrenamientos del equipo bajo amenazas de sanciones y pese a su deseo de no ser convocadas si no se realizaban cambios en la Federación de Fútbol. Bueno, pues las jugadoras fueron captadas llegando a un hotel de Madrid antes de su viaje a Suecia en el inicio de la Liga de Naciones. Se agudiza la crisis política en Guatemala. En medio de un fuerte apoyo, el presidente electo Bernardo Arévalo recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Así es, el próximo mandatario exige la renuncia de varios funcionarios del Ministerio Público. En Guatemala, José Flores tiene los detalles. Nuestro pecado. En medio de ceremonias mayas y ancestrales y con un fuerte apoyo de cientos de guatemaltecos, el presidente electo Bernardo Arévalo presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la renuncia de los fiscales del Ministerio Público, Rafael Curuchiche y Consuelo Porras, a quienes acusó de intentar fraguar un golpe de Estado. ¡El pueblo está contigo! ¡Bernardo! ¡Olvido! ¡El pueblo está contigo! Cuando el pueblo habla en las urnas y da un mensaje tan claro y contundente como el del 25 de junio y el 20 de agosto, las instituciones tienen sencillamente que acatar ese mandato.
El mandatario electo llegó a los tribunales en medio de un enorme respaldo del sector privado, líderes de iglesias y de muchos pobladores, quienes lo esperaron en el lugar con muestras de apoyo y consignas, mientras que líderes comunitarios efectuaron ceremonias ancestrales con velas, humo y fuego para pedir que termine la persecución en su contra. Acá no estamos haciendo un acto de violencia, acá no estamos haciendo un linchamiento, acá estamos invocando esa justicia. Los pobladores bloquearon distintas carreteras este martes para seguir con la presión y así obtener la renuncia de Rafael Curuchiche y Consuelo Porras, quienes son acusados de violar la Constitución. Distintas organizaciones internacionales, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, exigieron a los funcionarios de este país que cese la persecución en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Bueno, así hemos llegado al final de su noticiero Estrella TV el día de hoy. Gracias por acompañarnos.